El siguiente video corresponde a la asignatura Cálculo Diferencial e Integral 1 y vamos a estar trabajando con el tema continuidad. En este caso vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Dado la siguiente función, una función f de x definida por parte, dependiendo de qué valores toma x, si x toma valores mayores a 3, la función es x menos 3 al cuadrado, y si x toma valores menores o iguales a 3, la función es 2x menos 6 sobre 3x. En el ítem A nos pide representar gráficamente dicha función, en el ítem B determinar el dominio y la imagen, y en el ítem C analizar si es continua en el punto x igual a 3 y x igual a 0, y si se produce una discontinuidad, especifique el tipo de discontinuidad. Comencemos con el ítem A y para ello lo que vamos a hacer es ver qué gráfica me determina cada parte de f de x. ¿Sí? Primero lo vamos a hacer por separado. Esta parte que está acá arriba la llamé g de x, ¿sí? Y acá lo que hice fue desarrollar el cuadrado de este binomio para que se note mejor que esto es una función cuadrática. Si recordamos, la función cuadrática tiene como gráfica una parábola, ¿sí? En este caso, la gráfica de esta función es esta que vemos aquí. Y recordemos, como el término cuadrático es positivo, la gráfica es cóncava positiva. En la gráfica vemos que la raíz de esta función es en x igual a 3, que coincide en este caso con el vértice. Vamos a recordar cómo hallábamos la raíz de una función cuadrática. Lo que hacíamos a la función la igualábamos a 0, ¿sí? En este caso, x menos 3 al cuadrado igualamos a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que queremos es encontrar el valor de x cuando la imagen es 0. Y en este caso, acá se ve claro de que cuando x vale 3, todo esto se hace 0. Y en este caso, esta función tiene como raíz x igual a 3. Para encontrar el vértice de una función cuadrática, lo que hacíamos era, primero que nada, calcular x del vértice, que la fórmula es menos b sobre 2 por a. Recordemos, primero que nada, quién es b y quién es a. Son los coeficientes de cada término. En el término cuadrático está el coeficiente, en este caso 1, que es el numerito que acompaña a x al cuadrado. En el término lineal el coeficiente es menos 6 y en el término independiente el coeficiente es 9. En este caso necesito b y a, que serían menos 6 y 1. Entonces reemplazo y lo que me queda es 6 medio, que esto es igual a 3. Entonces x del vértice me queda igual a 3. Para hallar y del vértice, lo que hago es reemplazar en la función, en este caso g de x, el valor que me dio en x del vértice. En este caso sería 3. Entonces reemplazo por 3 en la función. Y eso me queda igual a 0. Entonces el punto donde está el vértice de la función es el par 3, 0, que justamente es donde está la raíz de la función. Para encontrar otros valores también pueden utilizar una tabla de valores, que lo voy a usar en la próxima función, donde determino las imágenes para otros valores de x, como por ejemplo cuando x vale 4, acá el gráfico nos muestra que su imagen es igual a 1, lo mismo que cuando x vale 2, la imagen de esta función es también 1, y así pueden determinar para otros valores de x y graficar la parábola. Para la otra parte de f de x la llamé h de x y acá tenemos una función homográfica, ¿sí?
Y la gráfica de esta función nos queda determinada de esta manera. Recordemos que una función homográfica tiene esta forma, donde tiene que cumplir dos condiciones, que c sea distinto de 0 y que la diferencia entre a por d y menos b por c también tiene que ser distinta de 0. Si estas dos condiciones se cumplen, la función es homográfica. Lo que podemos determinar para la gráfica de esta función son las intersecciones con los ejes, por ejemplo. Vemos acá que la intersección con el eje x es 3, es decir, que lo que podemos hacer acá, si a esta función la igualamos a 0, x nos da igual que 3, ¿sí? Lo mismo que hicimos acá para encontrar la raíz. Y vemos que en la gráfica nos muestra que no tiene intersección con el eje y, ya que notemos que cuando x vale 0, no puedo reemplazar acá la función, porque el denominador me quedaría 0 y eso no puede pasar. Entonces, para ese valor de x no tengo imagen. Para determinar la gráfica de esta función, más allá de determinar las intersecciones con los ejes, se puede también determinar las asíntotas vertical y la asíntota horizontal. La asíntota vertical la determinamos haciendo menos d sobre c. ¿Quién sería d en este caso? Sería el valor que está acá, ¿sí? Que en la función no lo tengo, entonces d vale 0, reemplazo por 0. Y c es este numerito que en la función sería 3. Entonces me queda 0 sobre 3 y eso es igual a 0. La asíntota horizontal la determino haciendo a sobre c. A en este caso es 2 y c ya dijimos que es 3, entonces nos queda que es 2 tercios. Entonces la asíntota vertical nos dio 0. ¿Qué quiere decir? Que pasa por x igual a 0. Por eso acá no la marqué porque estaría sobre el eje de las ordenadas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la función nunca corta a esta asíntota vertical. La asíntota horizontal sería esta línea punteada que tenemos acá, ¿sí? Que pasa justamente por 2 tercios en y, corta en 2 tercios en el eje de las ordenadas, ¿sí? Entonces la función nunca corta a esta asíntota horizontal. También lo que hice es determinar una tabla de valores para tener otros valores de esta función, como por ejemplo menos un medio, menos 1, menos 2, menos 3, un medio, 1, 2. Determiné la imagen de esos puntos. ¿Cómo hago? A un medio lo reemplazo en la función, reemplazo en x y obtengo, y resolviendo todo, obtengo la imagen que en este caso me dio 14 tercios, ¿sí? Si ustedes hacen y con valores como menos un medio y se van acercando cada vez más a 0, ¿sí? Por este lado, por el lado izquierdo, van a notar que la imagen de la función va aumentando y eso quiere decir que se va hacia infinito. Lo mismo acá, cuando van tomando valores alejados del 0, la función va tomando valores muy cercanos a la asíntota horizontal, que era 2 tercios, pero nunca la llega a cortar, ¿sí? Fíjense acá en la tabla, los valores se van achicando, ¿sí? Y si prueban con otros valores como menos 5, menos 6 y así otros valores, se va acercando a 2 tercios. Y lo mismo pasa de este lado de la función. Si yo tomo valores de x grandes, las imágenes de la función se van acercando a la asíntota horizontal, que es 2 tercios, pero nunca la va a superar, nunca va a cortar, ¿sí? Si toman valores muy grandes para x y reemplazan una función, van a ver que nunca supera a 2 tercios. Y lo mismo pasa acá cuando tomo valores muy cercanos a 0, por este lado, las imágenes de la función se van al menos infinito. Bien,
estas son las gráficas de cada parte de esta función f de x. Lo que nos pide graficar es f de x, que sería la función definida por parte. Entonces, fíjense cómo está definida por parte. Me dice, si tomo valores de x mayores a 3, tengo esta función. ¿Qué quiere decir? Que si tomo valores mayores a 3, es decir, me voy hacia la derecha, tengo esta rama de la función. Ahora, si los valores son menores o iguales a menos 3, tengo esta función homográfica, entonces tendría esta parte de la función y esta parte de la función. Entonces la gráfica me quedaría determinada de esta manera. Pasando al ítem B, me pide determinar el dominio y la imagen de la función. Recordemos que el dominio es el conjunto conformado por todos los elementos que tienen una imagen en el conjunto de llegada, ¿sí? Son todos aquellos elementos, ¿sí? Vamos a decir acá, del eje de las abscisas, que tienen como imagen un elemento del eje de las ordenadas, ¿sí? Y fíjense que acá solamente tenemos problemas con x igual a 0, dado que, como anteriormente dijimos en esta función, para x igual a 0, la función no admite imagen, ¿sí? Dado que acá la función se iba hacia más infinito y hacia menos infinito y nunca cortaba al eje de las ordenadas, dado que era una asíntota, ¿sí? En este caso asíntota vertical. Entonces el dominio me queda determinado por el conjunto de los números reales menos el elemento 0. Para determinar el conjunto imagen, vamos a recordar que es un subconjunto del rango o del conjunto de llegada conformado con los elementos que se relacionan con al menos un elemento del conjunto de partida. Es decir, son todos aquellos elementos del eje de las ordenadas donde se relacionan al menos con un elemento del eje de las abscisas o del dominio, ¿sí? Por ejemplo, el 2 se relaciona, vemos acá en la gráfica que se relaciona con un elemento del eje de las abscisas, no solamente con uno, sino también vemos acá que se relaciona con otro elemento, ¿sí? Y así, si tomamos cualquier elemento del eje de las ordenadas, se relaciona con algún elemento de el conjunto o del conjunto dominio, diríamos. Entonces me queda que el conjunto imagen son todos los números reales, dado que todos los números reales. Pasemos al ítem C, donde nos pide analizar si es continua esta función f de x en los puntos x igual a 3 y x igual a 0. Recordemos aquí cuando una función f de x es continua en un cierto punto. Para que sea continua tiene que cumplir estas tres condiciones. La primera nos está diciendo que tiene que existir la imagen en dicho punto. La segunda función tiene que existir el límite de esta función cuando x tiende a x sub 0, ¿sí? Al punto que estamos analizando. Y la tercera condición es que tanto esa imagen como ese límite sean iguales. Comencemos. Acá está nuestra función. Comencemos a analizar con x sub 1 igual a 3 en ese punto. La primera condición, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, como el valor de x es 3, lo que vamos a tomar es esta parte de la función. Entonces, en esta función, para obtener la imagen de ese punto, voy a reemplazar en esta parte de la función y eso me queda que es igual a 0. Entonces, existe f de 3. Existe la imagen en x igual a 3. La segunda condición, lo que vamos a hacer es, para saber si existe límite cuando x tiende a 3 de f de x, vamos a determinar los límites laterales. El límite de f de x cuando x tiende a 3 por izquierda
si x tiende a 3 por izquierda, quiere decir que toma valores menores a 3. Entonces estaría en esta condición, por eso tomo esta parte de la función, ¿sí? Lo que hago luego es reemplazar en x por 3 para ver el valor del límite y me queda que el límite, este límite lateral es igual a 0. Analizo el otro límite lateral cuando x tiende a 3 por derecha y como ahora tiende por derecha toma valores más grandes, mayores a 3. Entonces estoy en esta parte de la función, ¿sí? Dado que x es mayor a 3. Reemplazo, ¿sí? Y luego voy a determinar el valor del límite reemplazando en x por 3 y esto me queda que es igual a 0. Como los límites laterales son iguales, existe el límite de f de x cuando x tiende a 3 y es igual a 0. Analizando la tercera condición, como dijimos acá, existe la imagen y es igual a 0, existe el límite y es igual a 0, entonces como ambos son iguales, cumple también la tercera condición y vamos a decir que la función es continua en el punto x igual a 3. Veamos para el otro punto cuando x sub 2 es igual a 0. La primera condición ya nos da que no existe la imagen en ese punto, por lo que ya analizamos anteriormente. En el punto x igual a 0 no admite imagen, ¿sí? Por eso es que en el dominio sacamos ese punto. De acá ya podemos decir que la función no es continua en ese punto porque ya no cumple una de las condiciones. Vamos a analizar el ítem 2 para ver el tipo de discontinuidad que vamos a tener. Analizamos los límites laterales como anteriormente lo hicimos y vemos que cuando x tiende a 0 por izquierda, la función, si recordamos en el gráfico, se va hacia infinito. Los valores de la función se van hacia infinito, hacia más infinito. Y cuando x tiende a 0 por derecha, recordemos en el gráfico, la función se va hacia menos infinito, ¿sí? Como no admiten límites laterales finitos, vamos a decir que no existe el límite de f de x cuando x tiende a 0. ¿Sí? En este caso no iría esto, ¿sí? Acá me equivoqué. No iría, vamos a decir que no existe, como no existe, no tiene ningún valor, no existe el límite de f de x cuando x tiende a 0. Y acá vamos a determinar que la función presenta en x sub 2 igual a 0 una discontinuidad esencial, ¿sí? Dado que no existe el límite.